Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El presidente Pedro Castillo emitió hoy un mensaje a la nación en el que se aguardaban anuncios importantes respecto a la reactivación económica, la reactivación del empleo, la lucha contra la pandemia. Se ha anunciado, por ejemplo, o el presidente Castillo ha anunciado el bono de apoyo familiar Yanapa y Perú, que va a beneficiar a 13 millones de personas. Un anuncio que ya se había hecho en la víspera, ¿no es así? Y lo otro son varias cosas. El decreto supremo que incorpora al GLP al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, ante el alza de los combustibles, algo que ya también se había anunciado. Son cosas que el presidente Castillo ha remarcado o ha puesto o ha situado en este mensaje a la nación. Primer mensaje a la nación, por cierto, después de un silencio largo, prolongado, y después del primer mensaje que emitió el 28 de julio ante el Congreso. La novedad bien podría ser el anuncio de una planta del laboratorio Gamaleya para desarrollar en el Perú la vacuna Sputnik. Aquí un extracto del mensaje. Hoy suscribo el decreto supremo que incorpora el GLP al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible para disminuir los precios, que producto de las negociaciones entre el gobierno peruano y el gobierno ruso se han coordinado la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik en el país. El ministro de Salud dará mayores detalles sobre estos trabajos. Mi gabinete está en constante evaluación. Todos los servidores públicos tienen el deber de trabajar arduamente y de manera transparente. Sus resultados hablarán por ellos. Hoy hemos preparado un programa muy especial, pero queremos entender algo más y con ustedes los anuncios hechos por el presidente Pedro Castillo. Por esa razón hemos llamado al economista Carlos Casas para tratar de entender un poco más, no solamente los dichos del presidente, los anuncios del presidente, sino el impacto que puede generar, esperemos que positivo, respecto a lo que planea el gobierno. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Gracias por esta entrevista y por atendernos a esta hora de la noche. No, buenas noches. Gracias, Jaime, por la invitación. Son, el bono Yanapay, ¿no?, que ya, digamos, se le ha dado forma en este mensaje, ya se habían hecho anuncios en la víspera, la incorporación del GLP al Fondo de Estabilización, además se habla de empleo, un decreto que autoriza poder crear con un fondo de casi 300 millones de soles, 260.000 empleos a nivel nacional, se habla de inversión pública, de inversión privada. ¿Cuál es su apreciación sobre el mensaje, pero más allá de ello, si esto realmente puede contener la situación de incertidumbre que se refleja, entre otros, en la subida del dólar y fundamentalmente en los precios del gas y de la canasta básica familiar? Bueno, gracias. El presidente empezó con el mensaje, creo yo, que la mejor forma de reactivar es continuar con la vacunación, ¿no? Sí. Y eso creo que nadie puede estar en desacuerdo con esa afirmación. Sin embargo, todas las medidas que se han planteado, como tú lo has mencionado, ya estaban, digamos, dichas, ¿no? Ya estaban anunciadas previamente. El bono Yanapay tiene un costo equivalente a 4.550 millones de soles que se van a inyectar a la economía, pero debe verse como una medida transitoria, ¿no? Ajá. Una medida transitoria para justamente tratar de compensar los problemas que tienen grupos vulnerables de la población. Correcto. Aunque estamos abarcando a 13,5 millones de personas, es bastante, estamos hablando más de un tercio del país, ¿no? Entonces, es cierto que hay desempleo, es cierto que hay una caída en los ingresos, pero creo que eso es como una medida de corto plazo. De la misma manera, la creación de fondo del empleo transitorio es igual también una medida de corto plazo que justamente sirve para paliar la falta de empleo que puede existir en ciertas zonas para realizar trabajos, digamos, de mantenimiento de carreteras o pequeñas obras públicas. También lo que se va a hacer es tratar de impulsar
algunos proyectos de inversión pública, como escuché de parte del presidente, y eso lo que buscaría también es dinamizar las economías locales, claro. Pero aquí hay que tener una visión un poco más amplia, ¿no? Bueno, yo obviamente me olvidaba del tema del Fondo de Estabilización del Combustible, que también es una medida que antes funcionaba con las gasolinas, con la gasolina y el querosene, sí. Y lo que busca es básicamente cuando crece el precio, cuando sube el precio del petróleo a nivel internacional, antes de que se traslade a los consumidores en el país, lo que hace el Estado es desembolsar dinero a los que venden para evitar que suba. ¿Y de cuánto Pero ojo, dinero cuando los precios bajan... Claro, ¿de cuánto dinero, perdone que lo interrumpa, podríamos estar hablando, entendiendo que hay varias cosas que se financian aquí, el bono Yanapa y 5.000 millones de soles, los 300 millones de soles para el empleo, se habla de inversión pública y este financiamiento, ¿no? El Fondo de Estabilización requiere, vamos a llamarlo un subsidio, digamos, del propio Estado para contener la subida. ¿Todo eso, digamos, lo aguantamos? ¿Soportamos todo ese dinero para poder bancarnos? Digamos, en el corto plazo sí lo soportamos. En el corto plazo. Si estas medidas se mantienen permanentemente, eso sí va a tener un costo fiscal que se va a ir incrementando, ¿no? Por eso yo hacía mención al inicio de el bono y el tema del empleo temporal son solamente medidas que deben ser implementadas en el corto plazo. Igual que el Fondo de Estabilización de los Combustibles, porque recordemos, es un subsidio hoy día, pero cuando bajan los precios de los combustibles, el Estado recupera el dinero. Entonces, los precios de los combustibles, cuando bajen a nivel internacional, en el mercado interno no van a bajar tanto, porque el Estado tiene que recuperar ese dinero. Está dando como un pago por adelantado para después recuperar. Claro. Pero lo más importante acá es redinamizar la economía, de tal manera que la inversión privada nuevamente tenga confianza, nuevamente los proyectos de inversión privada se reanuden. Eso, justamente, ha hecho mención, pero muy rápido, muy epidérmica, de 52 proyectos de inversión que, cuando habla de la inversión privada, el presidente Castillo, y se habla de 114.000 millones de soles. ¿Cuál es el criterio para elegir esos proyectos? ¿Cómo es que se van a dinamizar esos proyectos? ¿Es tan fácil como solo mencionarlos? No, yo lo que escuché, Jaime, fue 52 proyectos de inversión pública y que eso espera movilizar también a la inversión privada. Correcto. Pero la inversión privada, digamos, el Estado no la puede incentivar simplemente con un mensaje. Lo que tiene que dar son señales claras de que hay estabilidad, de que no va a haber sobresaltos en el futuro, para que de esa forma los inversionistas y los consumidores también se animen a realizar el gasto y a dinamizar la economía y sobre todo a crear empleos sostenibles y de buena calidad. Los empleos que se van a generar o los ingresos que se generan con el bono y los programas de empleos temporales son un paliativo en el corto plazo. Lo importante es redinamizar la economía, hacer que la inversión privada, que el gasto privado se reactive fuertemente para de esa forma crear condiciones para la creación de empleo. Muy bien, Carlos. Estamos muy agradecidos por esta revisión rápida, pero no por ello prolija, de lo que ha sido el mensaje de esta noche del presidente Castillo. Le estamos muy agradecidos y que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien. La interpretación de Carlos Casas. Concretamente lo que nos está diciendo es, esto es corto plazo. Esto es para contener cosas muy concretas ahorita, pero no puede ser una política general de gobierno, ¿no? En una situación así, peor aún. Muy bien, nos atiende a esta hora porque, a ver, esto del mensaje ha sido esta noche, pero durante todo el día la polémica ha girado en torno a las desafortunadas declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, refiriéndose a que la calle pide, ¿no?, una